Hola amigos de Rebel Dogs, ¿cómo están todos ustedes? Gracias por visitar nuestro canal en esta época en la que todos debemos de permanecer en casa. Eh, Me pareció muy interesante el día de hoy tratar de explorar junto con todos ustedes las estadísticas oficiales de esta pandemia que nos está aquejando en todo el mundo. Lo hago por dos razones. La primera, hay muchas fake news que están circulando en las redes sociales y que realmente dan datos que a veces nos confunden y que en ocasiones pues no nos hacen entender la forma en que se están tomando las decisiones por parte de las autoridades de unos u otros países. Eh, Me gustaría, en segundo lugar, concientizar a la gente, no para que tengan temor con respecto a la enfermedad, tampoco para generar pánico, sino para sentar la realidad en base a lo que está sucediendo concretamente en todo el mundo. Aquí estamos dentro de la página web denominada worldmatters.info, que les dejo el enlace aquí abajo en la descripción, como ya les había dicho. Y bueno, pues vamos a ver qué cosas interesantes hay en esta página en cuanto a los datos que nos aportan. Miren, el primer dato importante que hay que tener en cuenta, que yo creo que la mayoría lo tiene que tener muy conocido, pues que el 80% de los casos que se presentan con esta enfermedad pues van a ser casos leves. Y las estadísticas aquí no lo confirman. El 80.9% de las infecciones son leves con síntomas similares a la gripe y pueden recuperarse en el hogar. El 13.8% son graves y desarrollan enfermedades graves como neumonía y falta de aire. El 4.7% se indican como críticas o que llegarán a ser pacientes en estado crítico y pueden incluir insuficiencia respiratoria, shock séptico e insuficiencia multiorgánica. En aproximadamente el 2% de los casos notificados, el virus es mortal. Únicamente el 2% de los casos notificados son mortales según estas estadísticas. ¿Cuáles son las condiciones preexistentes? De estas estadísticas se ha determinado que para que esta enfermedad ponga en riesgo a la gente, se tienen que tener ciertas, en principio, ciertas enfermedades preexistentes como una enfermedad cardiovascular en primer lugar, en segundo lugar diabetes, en tercer lugar una enfermedad respiratoria crónica y en cuarto lugar hipertensión. Aquí nos hace una aclaración y dice, dicho esto, algunas personas sanas parecen desarrollar una forma grave de neumonía después de ser infectadas por el virus. La razón de esto sigue siendo investigada mientras tratamos de aprender más sobre este nuevo virus. Pero yo creo que queda claro que las personas que están sujetas a riesgo son estas personas que tienen estas cuatro condiciones o enfermedades preexistentes. Y aquí viene, por ejemplo, hallazgos en ciertos estudios que se realizaron en 138 pacientes hospitalizados han dado que los síntomas más comunes del coronavirus son en un 98.6% la fiebre. Ya en otro video les decía, les comentaba, es la fiebre el indicador principal para poderse considerar como un sujeto sospechoso de riesgo
en caso de coronavirus, y esta información ya la habíamos sacado la semana pasada de una página de la Organización Mundial de la Salud. El 69% de los casos presentan fatiga y el 59.4% presentan tos seca. Si checamos aquí la lista completa de síntomas, y también viene de mayor a menor, igual nos checa aquí que la fiebre es el síntoma a seguir en este tipo de situaciones, la fatiga, la tos seca, y sí hay que ser muy claro que en las estadísticas nos marcan que es muy raro que haya estornudo o que haya flujo nasal en este tipo de enfermedad. Regularmente va a ser una tos seca con dolor con fiebre. Incluso el dolor de garganta no es uno de los primeros síntomas que se van a tener en este tipo de enfermedad. Vámonos a otra página. Aquí vamos a ver las actualizaciones. Actualmente hay 662.775 casos de coronavirus en el mundo. De estos ha habido 30.847 muertes y se han recuperado 141.000 personas. Entonces han quedado como casos activos 489.977. Esto, salvo lo que ustedes me digan aquí en la caja de comentarios, nos dice algo que no es tan rápida la recuperación del coronavirus, y esto exige pues obviamente una atención médica para todas estas 400, casi medio millón de personas, 489.977 pacientes. Entonces, a esto hay que tener en cuenta en cuanto a las estadísticas. Aquí viene, miren, esta estadística es muy interesante. El porcentaje de muertes hasta ahorita es del 18%, porque este porcentaje se está valorando, este porcentaje alto se está valorando entre pacientes recuperados y las muertes. No está tomando en cuenta toda esta cantidad del 95% de personas infectadas, o los 660 y tantos mil personas que han padecido la enfermedad. Entonces, no es que este 18% sea el total de las de la tasa de mortalidad, sino que está en comparación con las personas que se han recuperado. Vámonos aquí abajo, está un poquito lento, y esta parte es interesantísima aquí en Worldometers. Como ustedes pueden ver, por ejemplo, en Estados Unidos, el primer caso detectado fue el 20 de enero. Es decir, hasta la fecha ya llevan 2 meses con la enfermedad, y todo lo que se ha propagado la enfermedad ha sido increíble, porque si consideramos los casos totales que hay hasta la fecha en China, que fue donde comenzó, y que hay una población, yo creo que es de 1.400 millones de habitantes, contra una población en Estados Unidos que es de alrededor de 300 millones de habitantes. Sí, la verdad, ya Estados Unidos ha superado por mucho los casos totales de la enfermedad, pero lo que más me llama la atención son los casos nuevos. O sea, son 19.225 casos nuevos. Esto al parecer es el día de hoy, y vamos a ver el día de ayer cuántos eran. 18.691. O sea, está aumentando exponencialmente, ¿sí? Pero veíamos nosotros las declaraciones de Donald Trump, en el sentido de que, ya me quito esto, no sé, está, en el sentido de que quería reabrir la economía y que se acabara la pandemia. Y según lo que yo veo aquí, aunque pueda parecer un poco insensible,
algo de razón tiene el hombre, algo de razón tiene el hombre, porque estamos viendo, por ejemplo, la propagación del virus sí es muy alta, pero las personas que han entrado en una fase crítica dentro de la enfermedad, eh, únicamente son 2.666 personas. Este, y el total de personas que han fallecido han sido 2.211. No o sea, las estadísticas son frías. No quiero eh, parecer insensible, como ya les había dicho, pero las estadísticas son frías. Finalmente, miren, por ejemplo, en Italia, con un menor número de casos registrados, lleva 10.000 muertes. ¿Sí? Si se fijan aquí, dice las muertes, hay 166 muertes por cada millón de población que tiene Italia, mientras que Estados Unidos tiene 7 muertes por cada millón. También esto nos habla del sistema de salud de cada país, y si lo estamos viendo fríamente, pues realmente las repercusiones han sido mucho mayores en Italia que en Estados Unidos. ¿Sí? Obviamente hay 117 casos activos aún, así que todavía esto no se cierra. Por ejemplo, a diferencia de China, que ya podemos decir que prácticamente está saliendo del problema, con unos casos activos que ya son nada más 2.691, y que bueno, por su población se puede decir que tuvo 2 muertes por cada millón de habitantes, o 57 casos por cada millón de habitantes, los casos activos, pero únicamente 2 muertos por cada millón de habitantes. El problema en Italia, vean aquí, es que el total de casos son 1.529 casos por cada millón de habitantes, son 166 muertes por cada millón de habitantes. O sea, sí, las estadísticas aquí, cuando ya se hace una comparación entre la población que tiene cada país, la verdad sí son muy, muy interesantes. Y cuando hablamos de China, que bueno, no lo vamos a tocar porque ya eso ya está muy hablado, vámonos a buscar aquí España, que el día de hoy está presentando 7.516 casos más. O sea, es tremenda el aumento allá en España. Y vean, 5.982 eh, personas fallecidas durante toda esta crisis. ¿Sí? Eh, si nos vamos aquí al total de casos por millón de población, estamos hablando de 1.566 casos por cada millón de población y 128 muertes por cada millón de ciudadanos. Entonces, están muy, muy altas las estadísticas de España e Italia en relación con su población, y por lo tanto yo creo que sí, ahí las medidas sí han sido más estrictas. Y yo creo que cuando ve esto el gobierno de Estados Unidos, cuando hace estas relaciones comparativas, se da cuenta que a lo mejor la gravedad de las personas que han estado entrado en fases críticas es mucho menor que la de estos países. Miren, vamos a revisar. Aquí es interesante ver. Ya yo creo que las demás estadísticas ya los invito a ustedes a revisarlos. Pero vamos a ver. Y quisiera que viéramos dos casos. A ver si no nos perdemos en esta página y podemos encontrar a México. Aquí está México. Aquí estaba México. Se nos fue. Ahí va. Ahí va. México lleva 717 casos. Y aquí empieza ya a aumentar 132 casos, 132 nuevos casos. O sea, ya empieza a acelerarse el contagio o la propagación del virus, y las muertes han sido bajas aún, o sea, 12 muertes.
Les digo, véanlo como estadística fría, no estoy diciendo que no sean, que sean pocas o sean muchas, únicamente estoy diciendo que en relación, si lo analizamos comparativamente, siguen siendo bajas las muertes en México. Total de personas recuperadas, 4 personas recuperadas, casos activos 701. Aquí es donde está el problema. Los casos activos no se han cerrado, siguen siendo el mayor porcentaje de los casos que hay en México, pero cuando nos vamos aquí a los números, vemos que, por ejemplo, una sola persona está en estado crítico. Los casos por millón de población son 6 y las muertes son 0.09, o sea, sigue la tasa donde debe estar, sigue siendo baja. Vámonos a buscar aquí. Recuerdan que hace poco subí un video de allá de El Salvador. Vamos a ver cómo le ha funcionado a El Salvador estas medidas. Yo creo que va a estar muy abajo, ¿verdad? Por todas las medidas que tomaron. Vamos a ver El Salvador, El Salvador, El Salvador. Sí, El Salvador. Aquí está El Salvador. Ya lo encontré. El Salvador cerró sus fronteras. Y aún con las fronteras cerradas, vean que esto es lo bueno de las estadísticas. O sea, aquí, aún y cuando El Salvador tomó medidas muy fuertes para evitar que ingresaran personas con la enfermedad del coronavirus a su país, eh, a pesar de estas medidas, tenemos que ya hay 19 casos, eh, y luego pues, son 6 nuevos casos el día de hoy. Y ya conociendo cómo ha evolucionado esto en otros países, ya podemos entender que esto ya va a empezar también a ponerse en El Salvador. Poco a poco esto se convierte en exponencial, como se ha visto en otros países. Los casos activos, fíjense, son 19 casos reportados y casos activos siguen siendo 19. Y el total de casos por millón de población tiene 3 por cada millón de población. No sé cuánta población tiene El Salvador. El que me quiera decir, dígamelo aquí en la caja de comentarios. Este, y bueno, al parecer ha dado resultado por lo pronto porque finalmente no tiene aún ninguna persona ni en estado crítico ni fallecida, que eso es interesante de tener en cuenta por las medidas que se han tomado. Pero bueno, si nos vamos a Guatemala, para hacer una comparación con otro país de la región, Guatemala ya tiene una muerte registrada, 10 personas recuperadas, 23 casos activos, una persona en estado crítico, 2 casos de vaya, serían por cada millón de personas hay 2 casos y el total de muertes es 0.06. Eh, yo creo que si vemos las estadísticas de El Salvador, estamos que Guatemala con las fronteras abiertas o con menos políticas de restricción tiene menos enfermos en relación a su población que El Salvador con las puertas cerradas, que tiene 3 por cada millón y Guatemala tiene 2 por cada millón. Bueno, esto ha sido las estadísticas que encontramos. Hay muchas y hay muchas variantes que uno puede tomar, gráficos y todo eso. Entonces, casos, muertes, por países, por porcentaje de fallecimientos, síntomas, noticias, etcétera. Esta página te da muchos datos estadísticos sobre el virus. De hecho, esta página se dedica a hacer datos estadísticos en línea. Si quieres algo distinto,
también te puedo recomendar, ya para finalizar este video, este mapa de la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos, que te da los casos a nivel global que han estado detectados, y bueno, más o menos son las mismas estadísticas. Aquí me llamó la atención que en el caso de Estados Unidos registra 2000 casos menos, pero siguen siendo bastantes, ¿eh? Y son más o menos, sí, el porcentaje de personas recuperadas y todo eso. Y aquí, en esta orilla del lado derecho, en la parte baja de su pantalla, pueden encontrar cómo ha ido creciendo la enfermedad. Y obviamente, si ven el gráfico, wow, es tremendo lo que está pasando allá. O sea, va creciendo a pasos agigantados. Si lo ponemos por día, aquí vemos cómo ha sido sostenido por encima de los 10.000 casos confirmados a partir del 22 de marzo, y por encima de los 5.000 casos confirmados a partir del 18 de marzo. O sea, es algo que no se ha detenido, y está por llegar, ya pasó los 15.000 casos confirmados diarios a partir del 25 de marzo. Pero volviendo otra vez a las estadísticas, volvemos a insistir. Sí, son muchos casos de contagios, pero la tasa de mortalidad ha sido muy baja en Estados Unidos, lo que tal vez ha provocado que Donald Trump diga, pues no tiene caso que tengamos cerrado el país, porque la economía va a caer. A lo mejor puede oírse estúpido, puede oírse como ustedes quieran, pero puede haber una razón que fundamente eso, y la razón va a ser las estadísticas, aunque yo pienso que se está adelantando porque hay muchos casos activos actualmente. Eh, pues bueno, en el caso de Estados Unidos, pues aquí tenemos el de Italia, vean cómo empezó a aumentar también. Sí, tal vez así como México, tal vez. Vamos a ver, vamos a buscar a México, cómo va evolucionando en México. Y ahí va. Si ustedes empiezan, ven esto empezó el 28, 27 de febrero, y se empieza a acelerar a partir del 13 de marzo. Y después del 13 de marzo empezamos con menos de 50 casos, hasta que ya se llega a 50 casos reportados hasta el 22 de marzo. 22 de marzo. Vamos a ver cómo pasó en Italia. Si vemos en Italia, que empezó aproximadamente en enero, para febrero, ¿no? Ya en febrero ya están por encima de esos 50 casos. O sea, sí está medio complicada la situación en todo el mundo. Amigos, cuídense mucho. Hago este video, como les digo, para concientizar. En muchos países, y aquí lo vamos a ver estadísticamente, si ustedes siguen esta gráfica, todo empezó tranquilo y se empezó a desbordar. Y estamos hablando de países del primer mundo, ¿sí? Estábamos hablando, miren, Italia, China, Estados Unidos. China obviamente ya va para abajo, Alemania, Francia, Irán, Reino Unido, Suiza, Holanda, Corea del Sur, que ya va de bajada. Esto ya al parecer ya superó el pico. Bélgica, Austria, que al parecer va bien, ¿eh? Turquía.
Canadá sigue hacia arriba, Portugal, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden revisarlo ustedes, aquí les dejo yo el enlace, pero sí es interesante que lo revisen, que chequen las estadísticas para eliminar los temores infundados que nos causan las redes sociales y tener realmente datos concretos y duros acerca de esta enfermedad, que no tiene que ser algo que cause pánico, que hay que recordar que hay sujetos de riesgo realmente y obviamente nos preocupan esas personas, y como nos preocupan esas personas tenemos que permanecer aislados para proteger a los que más lo van a necesitar en caso de enfermarse. ¿Para qué? Para no saturar las camas de los hospitales. El gobierno de México dijo que aquí en México, bueno, y no solo lo dijo el gobierno de México, hay publicaciones que así lo dicen, que únicamente tenemos alrededor de 5,000 respiradores que pudieran necesitar la gente que pudiera enfermarse de coronavirus en México. Y esto implica que únicamente, si hablamos de una tasa de mortalidad del 1%, vamos al porcentaje más bajo, y si hablamos del 1% de la población total de México, que son alrededor de 125 millones de mexicanos, estamos hablando un poquito abajo de los 800,000 personas. Poquito más, poquito menos, pero a final de cuentas, ya pasando de 5,000 respiradores, si estas personas se nos enferman, ya no va a haber atención para ellos. Y es por ellos que estamos viendo que debemos de resguardarnos y tomar la mayor cantidad de medidas posibles para evitar que ellos se enfermen. Y obviamente uno no está exento, porque como las estadísticas lo dicen, sí, hay pacientes o personas que tienen antecedentes de riesgo, pero la gente que está sana tampoco está exenta si no se cuida. Esto es Rebel Dogs, les agradezco mucho si llegaste al final de este video, realmente estoy muy agradecido. Dale like si te gustó el video y ponle dislike si no te gustó el video. Nos seguimos viendo y espero poder seguir haciendo videos para que puedas tener más datos acerca de esta enfermedad. Te agradezco mucho que visites el canal nuevamente. Hasta luego.